Es un libro que te conecta muy fácil, tiene un lindo estilo para escribir y para generar ese sentir, de pronto algunos de descubrimiento de qué está pasando, otros de indignación, pero ella es capaz de contar historias tan fuertes y quizás a veces tan aburridas como es todo el clima socioeconómico de la ciudad y plasmarlo a través de vivencias de ella y principalmente de su padre. Y aquí está acompañada de estas personas para mí muy importantes en la ciudad y también amigos. Tenemos a Muriel Jiménez, historiadora de la Universidad del Atlántico, a Orlando Dávila, historiador de la Universidad de Cartagena, y a Rubén Egea, diseñador y profesor de Bellas Artes. Entonces le voy a ceder la palabra primero a Rubén para que inicie este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tenernos en casa y muchas gracias por permitirte soñar un espacio como Sabia. Y muchas gracias a ustedes por llenar este espacio, porque estábamos muy asustados al principio, como pareciera que nos pesa un poco esta idea de que en el centro es donde tiene que suceder todo, y si no es en el centro la gente se va a perder y no van a llegar y no se va a llenar. Con la personalidad de los pelícanos yo me di cuenta que tengo un género literario favorito, que ya te lo había dicho, que es el chisme. Para mí el chisme es mi género literario favorito. Y hay una cosa que tiene la personalidad de los pelícanos, y es que yo se lo dije a Tere en su momento, fue como, marica, a mí me da un poco de pena porque yo siento que tú me estás contando como un chisme y hay una ley del chisme, que es chisme se paga con chisme. O sea, uno no puede. Entonces yo me sentía como un poco en desventaja porque había una parte de la intimidad de tu casa, del palo de mango, de tus papás, de su relación, que empezó a aparecer y que empieza a aparecer en el texto, y que es lo que termina abriéndonos casi que como un espacio de microhistoria que nos termina abriendo la puerta para contarnos la historia de la ciudad, como ir desde la intimidad hasta lo más público de la ciudad. Y la primera pregunta, y la pregunta que me suscita es: ¿en qué momento tú pensaste que esta era la vía? Que desde la intimidad del cuarto de tu abuela era la vía para contar esta ciudad que a veces es incontable. Buenas tardes a todas, todos, todes. Estoy muy emocionada, me encanta estar aquí, me encanta que exista un lugar como Sabia. Es como el lugar, como que uno sueña, bueno, uno no, yo soñaba con que este tipo de actividades ocurrieran, y de repente cayó, así como que todo pasó muy fácilmente y muy amorosamente, así que estoy muy contenta de estar aquí y la felicito mucho por tener la iniciativa de crear este espacio, porque muchos artistas, escritores, gestores necesitan un lugar como este para poder hablar y compartir lo que estamos haciendo. Digamos que no fue un camino tradicional lo que me llevó a escribir crónica y a ser periodista, como periodista cultural y de temas de derechos humanos. No fue tradicional porque yo comencé a estudiar comunicación social y luego me retiré de la carrera porque sentía que estaba muy enfocada en la televisión, en temas digitales, y yo estaba muy convencida de que yo quería escribir. Entonces, mi camino como profesional y académico me llevó por otros lugares, y también por mucho tiempo estuve desvinculada de muchas cosas, solamente como viviendo la vida y experimentando cosas, trabajando en muchas cosas, y finalmente hace unos 10 años encontré en la crónica un camino o sea, como un vehículo para poder escribir las cosas que me interesaban, porque a mí lo que más me interesa en realidad es la relación que nosotros tenemos en el día a día con la política. O sea, no la política entendida como el ejercicio de administrar desde lo público, sino la política entendida como esas acciones que hacemos todos los días para vivir en comunidad. Y la crónica me dio ese vehículo. Ya yo tenía la idea de que esto se tenía que convertir en un libro. No porque yo quisiera, o sea, sí quería escribir un libro, pero sobre todo porque yo creo que
que esta necesidad de contarnos y esta necesidad de como yo creo que no soy la única persona en esta ciudad que siente una profunda frustración por cómo funcionan las cosas y cómo somos todos observadores de unos fenómenos que ocurren todo el tiempo, en lo más íntimo y también en lo más público, y sin embargo a veces no encontramos la forma, el camino, la herramienta, el vehículo para poder contar esa frustración y esto que nos está pasando por al frente. Entonces yo tenía muchas ganas de escribir y escribir largo, yo tenía muchas ganas de hacer un desahogo, pero también tenía muchas ganas de escribir una crónica, y como venía de la fundación, yo tenía en mi cabeza la idea de que tenía que ser una crónica de la forma más tradicional posible, o sea, desde la tercera persona, jamás desde lo personal, siempre, o sea, como tratando de ser lo más objetivo posible, y muy pronto me di cuenta que una vez salí de la fundación y como que también hice ese exorcismo de esta cosa, de lo que debe ser y de lo que nos han dicho que debe ser el periodismo y la crónica, yo rápidamente me di cuenta que esa objetividad, la tal objetividad, esa no existe. Entonces, en ese ejercicio, en ese proceso también yo de hacer las paces con la posibilidad de escribir desde mí, o por lo menos desde eso que yo vivía como ciudadana, yo estaba haciendo una maestría y empecé a escribir. Había comenzado a hacer el ejercicio de crónica en tercera persona y vi que las personas que estaban leyendo lo que yo estaba escribiendo les parecía absolutamente aburrido, no conectaban, no les interesaba. Les parecía que escuchar la historia de una pequeña ciudad del Caribe colombiano era como una cosa muy exótica, pero que no les interesaba. Y un día simplemente empecé, o sea, como que hice una entrega, y esa entrega contenía la relación que yo tenía con el mercado de Basurto. Y en esa primera entrega, o sea, en esa primera entrega de varias que habían pasado, pero esa primera entrega en primera persona fue la primera vez que yo sentí que esas personas que estaban leyendo por primera vez les interesaba lo que yo estaba escribiendo, porque ya no les estaba hablando sobre ese lugar distante, exótico, sino les estaba diciendo como cuál era esa relación que yo tenía con el lugar. O sea, digamos que nadie sale ileso de ese ejercicio. Porque mientras hacía ese ejercicio me di cuenta que lo único que uno puede hacer cuando está hablando de la historia de una ciudad, desde el patio de su casa, es ser lo más transparente posible, ser lo más honesto posible, ser lo más vulnerable posible, porque la vulnerabilidad finalmente es el lugar en donde nos encontramos. Y en esos procesos de vulnerabilidad también me di cuenta de qué forma, incluso desde la clase media trabajadora o desde este lugar donde yo estaba hablando, también había mucha complicidad en todas estas cosas que estaban fallando alrededor mío. Entonces, como tú dices, o sea, es un ejercicio que comienza al revés, o sea, comienza pensando como en esta grandilocuencia de la crónica, pensando en quiero contar la historia de la ciudad con las formas tradicionales de la crónica, que luego se transformó en quiero contar mi versión de la ciudad, y no existía ningún otro lugar desde donde yo quisiera empezar a contar esa historia que desde el patio de mi casa. Precisamente por eso, porque crecí en una familia en la que yo pensaba además que todo el mundo vivía así, ¿no? Como en la que todos los días se hablaba de política, en la que las peleas, las discusiones, las felicidades estaban vinculadas de alguna forma a la política. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en principio felicitar el espacio, la iniciativa de este lugar que precisamente busca descentralizar la oferta cultural de la ciudad, llevarla más allá del centro histórico y de alguna manera cerrar esa brecha de esta ciudad tan fracturada, ¿verdad? Y es interesante porque esa fractura que tiene Cartagena precisamente se arma en el lugar donde tú creciste. Hace unos años, un personaje, un político de la ciudad, hizo este comentario, voy a reservarme el nombre, ustedes saben perfectamente de quién se trata, dijo, de la popa para allá, la gente floja, vaga, etcétera, etcétera. Entonces la popa es como el lugar donde Cartagena se rompe en dos, que es una ficción, por supuesto, no existe sino una sola ciudad, pero el lugar donde Cartagena se rompe entre una Cartagena de élite, una Cartagena popular, una Cartagena blanca, una Cartagena negra. La realidad es mucho más compleja que eso, pero es un imaginario de ciudad que se ha construido, y el punto de quiebre es precisamente el pie de la popa.
Y para mí la experiencia de ir hasta el Pie de la Popa era bien interesante porque yo crecí en la periferia de la ciudad, en lo que era la periferia de la ciudad en los años 80 y 90, y para mí llegar hasta el Pie de la Popa suponía un tránsito. Un tránsito, por supuesto, a lo largo de la ciudad, pero también adentrarme en una ciudad diferente, que no era la mía. Es decir, llegar hasta las puertas de esa otra ciudad donde yo no había crecido, siendo igual el Pie de la Popa ese punto de fractura. El cuento es que echar ese cuento es difícil. Lo estábamos conversando antes de iniciar la conversa acá con ustedes de cuán difícil es narrar a Cartagena, porque es una ciudad que es indescifrable. Lo que hace Teresita en este libro es precisamente tratar de descifrar esta ciudad y sobre todo descifrar una década en particular sobre la cual se habla muy poco, que es la década de los 90. Probablemente habrá muchos estudios sobre los 90, escritos desde los 90, pero yo he leído muy poquitas cosas que se han escrito sobre los 90 desde el presente. Es decir, todavía nos cuesta hacer ese ejercicio de retrospección, de irnos hasta esa década y tratar de narrar qué pasó en Cartagena en esos años, que pasó de todo, lo bueno y lo malo. Es una década de inflexión en la que la ciudad se convierte en esto que estamos viviendo ahora, ¿verdad? En esta ciudad turística internacional. Eso ocurre fundamentalmente durante los años 90. Si tuvieras que definirla en una palabra, y suena un poquito cliché, pero creo que vale la pena hacer el ejercicio. Si tuvieras que definir la década de los 90 en Cartagena en una palabra o en una expresión, ¿cuál sería? Lo que pasa es que no me vayan a decir mamerta, pero la palabra es neoliberalismo absoluto. Y creo que o sea, que lo que pasa en una ciudad como esta, construida a retazos y con una falta de planeación absoluta, donde todo se hace de manera improvisada. Cuando entramos en la era del neoliberalismo, pues las vidas que ya eran precarias se precarizaron aún más. Y lo que quiere decir con esto es que durante la época de los 90 hubo privatización. Durante la época de los 90 se concentró más, se concentraron mucho más las riquezas en la ciudad, en unas pocas personas. Cuando tú dices que la ciudad no era tan fragmentada como ahora, yo creo que en los 90 la ciudad creció más, y esos procesos de fragmentación se alimentaron de la falta de planeación y de ese neoliberalismo tan salvaje que entró a colonizarlo todo. La década de los 90 fue la década en la que nosotros también empezamos a experimentar el voto popular en Cartagena. O sea, desde el año 88 empezamos a elegir alcalde. Entonces, yo creo que también esa década de los 90 nos llevó a unas dinámicas sobre lo político y sobre la idea de la democracia, alimentado desde estas grandes riquezas súper concentradas, o sea, unas ideas que nos impusieron sobre lo que significaba la política, sobre lo que significaba lo democrático, que yo creo que siguen haciendo mella hoy en la forma como nosotros entendemos la administración pública. O sea, esa idea de que nosotros necesitamos un Mesías, pues, que nos venga a salvar, esa idea de que tenemos que esperar que el milagro llegue, como si nosotros mismos no fuéramos el milagro. Nos dijeron cómo nos debíamos ver, cómo debíamos contarnos, cómo debíamos vivir nuestra vida, y en ese proceso de democracia como que hay un cortocircuito, ¿no? Como democracia es votar, pero democracia no, o sea, ¿dónde queda esa parte en donde nosotros también aportamos a esa forma como nosotros queremos vivir, a ese modelo que nosotros queremos vivir? Yo no vivo en Cartagena hace algunos años, pero lo que yo sí he sentido en los últimos años, desde que me fui muy rayada, como varios que se van y vuelven, es que cada vez siento que hay más participación, no desde el centro, sino desde otros lugares de la ciudad. Hay mucha más gente interesada, mucha más gente haciendo resistencia, mucha más gente pensando la ciudad. Precisamente este lugar es una muestra de eso. Hay mucha gente con unas iniciativas y también con un interés de romper con esta narrativa de ciudad que nos han querido imponer. A lo que voy es esa resistencia, esa rebeldía que yo intuyo y que he visto y de la que he sido testigo de los últimos años. Primero, no viene de los mayores, sino viene de los más jóvenes, pero también lo que he visto y lo que más me interesa es que hay realmente un interés en contarnos el cuento
nosotros mismos a nosotros mismos, o sea, cómo nos vemos nosotros, no lo que nos han dicho que somos nosotros, sino quiénes somos nosotros, desde la historia, desde la cultura, desde las diferentes manifestaciones culturales, desde la economía, desde diferentes disciplinas, es quiénes somos realmente nosotros. Y entonces cuando nosotros realmente podemos tomar las riendas de esa narrativa, o sea, decir quiénes somos nosotros, nuestra versión de ciudad es posible, es difícil contarla, pero es posible y es una puerta que se abre para que desde otras disciplinas o desde las mismas disciplinas y desde otros lugares y desde otros lugares de enunciación se cuente la ciudad, porque cuando nos contamos también nos damos cuenta de cuáles son esas cosas que nos aquejan y esas cosas que nos unen. Tere arranca con la elección popular de alcaldes en el 88 y con una frase como contundente de esas que lanza su padre en varias páginas del libro y dice: nuestro problema empezó por un tránsito accidentado con la democracia. Y ella va narrando de forma muy amena cómo esa primera elección popular de alcaldes surge, pero todavía las reformas que va a provocar la Constitución son después. Entonces es como un proyecto inacabado de formar municipios que puedan elegir sus propias autoridades sin las herramientas todavía totales para hacerlo. Es también el momento donde los políticos profesionales pasan a la cabeza del poder, la figura de Nicolás Curi, por ejemplo, donde también las otras formas de financiación se meten a disputar lo local, y eso también va cambiando la forma como se hace política, lo local. Pero no todo es angustia, también esta ciudad se arrebata por momentos, y Tere lo narra, ¿no? Esta ciudad ha tenido momentos en los que el voto en blanco quedó en segundo lugar, en los que ha tenido momentos en que ha votado por indignación y en donde, curiosamente, la promesa de la democracia la ha aplicado a su manera. O sea, aquí se ha elegido a quien no estaba en los cálculos muchas veces, aunque los resultados luego, bueno, sean cuestionables o luego sean decepcionantes o qué sé yo, pero muestra también que esa figura del... Yo sé que es pelícano, pero me pasa lo mismo que tú dices en el libro. Yo no puedo dejar de pensar en el Alcatraz, que el Alcatraz tiene futuro más allá de estar mendigando las obras. Y para cerrar y ya pasarte la pregunta y que eso también pueda motivar algunos comentarios de las personas que están acá. Hace unos días escuchaba a un periodista preguntarle a una precandidata y decirle: ¿a ti no te parece que los cartageneros andamos como apesadumbrados, como caminando y mirando hacia el piso, como avergonzados, como que ya esta fiesta de las elecciones no es fiesta, como que sentimos algo de vergüenza? Y pensaba en esta figura otra vez del pelícano, del Alcatraz, que está esperando ahora, si estamos en un momento en que el Alcatraz ahora se cansó de la última expectativa y está esperando a la primera promesa y sobras que le tiren en la orilla de Basurto. ¿Cómo ves esa figura del pelícano en esta coyuntura de la ciudad luego de estos últimos años? Yo creo que, o sea, dos cosas sobre los pelícanos, que además también fue para mí un súper hallazgo, como aprender que los alcatraces realmente son pelícanos. Y en ese, o sea, creo que ahí hay varias cosas. O sea, lo primero es que una de las intenciones de usar la metáfora del pelícano era justamente como señalar la importancia de usar las palabras adecuadas para nombrarnos, para nombrar algunas cosas y para describir algunas cosas. Una de las cosas más importantes que nosotros como ciudad debemos hacer es empezar a usar las palabras adecuadas. Y probablemente, o sea, como todos los fenómenos, todas las condiciones de trauma, que yo siento que ha sido muy traumático como crecer en una ciudad como esta para todos los que estamos aquí, por una razón o la otra, nos cuesta mucho hablar sobre ese trauma. Y en ese proceso de hablar del trauma, a veces lo que hacemos es disociar y hablar de otras cosas, describir otras cosas, normalizar algunas cosas que no deberían ser normalizadas. Sobre la metáfora de los pelícanos, además, yo creo que hay una cosa que en las varias columnas que escribí, no fueron tantas, pero las 3 o 4 columnas que escribieron en Cartagena sobre el libro, todas señalaban el libro como un homenaje a mi padre, que sí lo es,
O sea, esto es un homenaje a mi padre, por supuesto, pero claro, hablaban sobre el homenaje a mi padre, como este hombre, barba blanca, sabio, y su hija, la pupila, que le hace un homenaje. Y muy pocas personas se dieron cuenta que también era una forma de desafiar a mi padre. O sea, el libro también es un desafío a un papá que siempre ha estado, que siempre me ha guiado, que siempre me ha señalado hacia dónde debo mirar y siempre ha sido muy profesor, igual que fue con todos sus estudiantes, siempre fue sobre todo un profesor para mí. El libro es un desafío porque lo que mi padre dice al principio, lo que yo señalo que mi padre dice al principio es que los pelícanos son todos iguales, o sea, como que los pelícanos están condenados a ser estas aves carroñeras del mercado de Basurto, como si ya en ese momento que él me lo estaba diciendo, estuviera desconociendo que existe o sea, que los pelícanos son diversos de acuerdo con el lugar en donde viven y las condiciones que tienen para sobrevivir. Entonces, lo que quería decir con el libro no era que los cartageneros somos unos pelícanos carroñeros. Lo que yo quería decir en el libro es que los pelícanos son aves flexibles, adaptables al entorno, que tienen capacidad para ser los cazadores que pescan en el mar y también aquellos que se han relegado a esperar las obras del mercado. O sea, existe una gran variedad de personalidades. O sea, la personalidad de los pelícanos es diversa. O sea, incluso es lo único que encontré en común de todos los textos que leí sobre los pelícanos es la flexibilidad en la personalidad de estas aves. La gran anécdota o la gran experiencia que me han dicho la mayoría de las personas que leen el libro es: yo también me sentía así, pero me sentía muy solo, o sea, me sentía muy sola. Yo también fui esta persona, pero yo no sentía que tenía a alguien con quien pudiera compartir esta experiencia de ciudad. Y yo creo que las personas más jóvenes que han utilizado las redes en el mejor sentido posible, sí han encontrado formas de conectar y de crear espacios de conversación que son muchísimo más diversos y muchísimo más amplios que aquellos en los que nosotros crecimos. Y por eso mi esperanza está volcada a un par de generaciones después de la mía, lamentablemente. Lo que no quiere decir que ¿por qué te ríes? No, lo que no quiere decir que no esté en nosotros la responsabilidad de crear el camino para que aquellos que tienen, o sea, que se sienten en una libertad que nosotros no experimentamos, tengan el camino cimentado. Lo que hablamos. ¿Cómo veo los pelícanos? Los veo, yo siento que no existe un solo pelícano, que no existe esa idea de que todos somos iguales y que justamente ese es como el gran valor de una ciudad como esta. Solamente que nos han dicho una y otra vez que para poder ser y pertenecer tenemos que vernos, hablar y ser de cierta manera, para poder habitar la ciudad de manera... Es que yo ni siquiera creo que aquellos que tienen más vivan bien en una ciudad como esta. Entonces, bueno. No, yo quiero introducir al micrófono abierto al público contándoles lo que me acabó de pasar hace 45 minutos sentado allá. Cuando estábamos sentados allá, en mi cabeza yo dije, tengo que coger puestos más adelante porque la conversación va a estar buena. Entonces ahora necesito que me den la vuelta a la conversación para que ustedes entonces entren también a conversar con nosotros. Me ha permitido ver que realmente sí hay muchas personas que se están pensando esta ciudad de una manera distinta. Y quizás, como ustedes lo mencionan, muchas personas de mi misma edad se están pensando eso. Pero tu mirada le imprime esa capacidad de hilar sobre esos elementos que la ciudad no logran descifrarse todavía. Y yo creo que eso es lo que logra con la personalidad de los pelícanos, intentar descifrarnos, reconocernos, pero también reconocer a los demás y sus realidades. Gracias. Estamos para hacer que esta ciudad se mueva y que seamos cada vez más pelícanos. Muchas gracias. O sea, diversos.